Hola, bienvenidos a este video donde vamos a resolver ejercicios de circuitos secuenciales. Muy bien, vamos a comenzar a resolver este problema que dice donde se tiene, como pueden ver, a un latch RS que está conectada con dos compuertas AND. Y bueno, se tienen estas tres ondas como entrada X, Z, Y. Y acá tenemos a las ondas, como pueden ver. Muy bien. Como este es un simple latch, entonces no tiene reloj en este caso. Y tenemos que aplicar estas ondas a este latch. Bien, ya tenemos las tres ondas. Ahora lo que vamos a representar va a ser al latch RS del problema, que es este de acá. Muy bien, tenemos este latch. Acá tenemos AS y acá vamos a tener AR. Y acá las salidas Q y no Q. Muy bien. Pero en este caso nos dicen que este latch tiene en sus entradas dos compuertas AND. Estas compuertas la podemos hacer acá abajo mejor. La vamos a hacer acá. Acá vamos a tener a los dos ANDs. Muy bien. Y tenemos que representar la salida Q acá. Entonces Q vamos a tener por acá. Y muy bien, vamos a tener lo siguiente. Para esta parte de acá tenemos que Z, Y, X están en alto, como pueden ver, en toda esta parte de acá. Entonces, directamente acá vamos a tener que todas están en alto. X está en alto, la vamos a negar, va a estar en bajo. Z está en alto, la vamos a negar, va a estar en bajo. Acá también en bajo, y Y va a estar también en bajo. Si todas están en bajo, acá vamos a tener 0 en la salida S y 0 en la salida R. Entonces, para toda esta parte donde todos están en alto, vamos a tener 0. 0. Pero primero, antes de anotar acá la salida, obviamente tenemos que evaluar qué sucede cuando teníamos una entrada 0, 0 en el latch RS. Muy bien. Vamos a suponer para este problema que la salida Q al principio está en bajo, ¿de acuerdo? Que está en bajo. Entonces, como la salida Q estaba en bajo, acá le vamos a poner al principio Q estaba en bajo, o Q igual a 0. Y para esta parte de acá vamos a tener S en 0 y R también en 0. Si los dos valen 0, significa que la salida Q no va a cambiar, va a permanecer constante. Entonces acá la salida Q va a permanecer constante, en bajo, obviamente, porque antes estaba en bajo. Estamos suponiendo que antes estaba en bajo y va a seguir en bajo hasta acá, hasta este primer cambio que se ha producido en la señal Z. Muy bien, tenemos un cambio en Z y obviamente esta onda va a cambiar. Esta onda de salida de Q va a cambiar. Y vamos a tener lo siguiente. Z está en bajo,
significa que Z negado acá va a valer 1. También tenemos que Y está en alto y X también está en alto. Podemos hacer una gráfica acá para que se entienda mejor esto. Por ejemplo, tenemos esta parte de acá, este pequeño trozo de acá. Y acá es donde tenemos que Z está en bajo, Y en alto y X en alto. Entonces acá vamos a tener Z que está en bajo. Acá va a valer 1. X que vale 1 va a valer 0. Acá en esta salida S vamos a tener a 0. Acá tenemos Z que vale 1. Y está en alto, vale 0 acá. Y acá en la salida R vamos a tener igual 0. Entonces esta señal Q, como estas valen 0, va a continuar en 0. Pero va a continuar en 0 hasta que se produzca otro cambio en una de estas tres señales. Y ese otro cambio es justamente esta parte de acá. Esta parte de acá. Entonces Q va a valer 0 hasta esta parte de acá. Hasta allí. Vean que acá la señal X cayó de 1 a 0. Entonces vamos a tener X0, Y1 y Z0. Acá vamos a tener entonces lo siguiente. X está en 0, negado va a valer 1. Z está en 0, negado va a valer 1. R entonces va a valer 1. Acá R va a valer 1. O perdón, en todo caso, S va a valer 1. Muy bien. Acá vamos a tener Y en alto y Z en bajo. Si Z está en bajo, acá se va a negar, va a valer 1. Y este en alto, como está en alto, se va a negar, va a valer 0. Acá vamos a tener 0. ¿Y qué sucedía cuando teníamos esta entrada en un latch RS? 1, 0, S en alto y R en bajo. Q se establecía. Entonces Q, como valía 0 acá, Q en esta parte se va a establecer. Y va a continuar así hasta el siguiente cambio en una de las tres señales de entrada. Y ese cambio es justamente lo que está acá. Entonces Q va a permanecer en alto durante esta parte de acá. Y acá tenemos que evaluar de nuevo. Tenemos que Z está en bajo. Y este en alto y X en alto. Como X está en alto, acá vamos a tener 0. 0 por algo. Bueno, podemos simplificar esta parte. 0 por algo. Va a ser 0. S va a estar entonces acá en 0. Y Y va a estar, como tenemos acá Y está en alto, acá se va a negar y va a valer todo esto 0 igual. Bueno, esto lo podemos hacer un poco más rápido, tomando en cuenta que es 0 por algo, es 0, sin importar el valor de Z en este caso. Pero en este caso Z valdría 1. ¿Por qué 1? Porque Z está acá está en 0 y al negarlo va a ser 1. Entonces, podemos hacerlo esto un poco más rápido, diciendo que cuando tengamos una señal en alto, ya sea en X o en Y, o en el mismo Z, las salidas acá van a ser 0. Muy bien, vamos a tener entonces este caso de acá 0 en ambas, en S y en R, lo cual significa que la señal Q se va a mantener hasta el siguiente cambio de una de estas tres, que en este caso sería esta de acá.
Entonces la señal Q va a venir hasta acá. Muy bien. Acá, en el siguiente tiempo, bueno, durante este tiempo que se cambió, que hay un cambio, Z vale 1, está en alto. Entonces, como Z está en alto, va a venir acá, a los dos NAND se va a negar y se va a hacer 0. Entonces, acá vamos a tener que S y R van a valer 0. Acá vamos a tener 0 y acá también vamos a tener 0. Como valen 0, va a permanecer en 0 hasta el siguiente cambio de una de estas tres, que justamente va a ser este de acá. Entonces Q va a permanecer sin cambio hasta acá. Muy bien, ¿qué vamos a tener después? Vamos a tener que Z esté en alto y estas dos, bueno, y este en bajo y X en alto, pero basta que Z esté en alto y acá en la salida vamos a tener 0, 0, ¿no? Acá vamos a tener 0 y 0. Bueno, acá vamos a tener 0, lo vamos a anotar, 0, 0, y esta va a continuar en 0. Con 0, 0, Q mantiene la señal en un estado anterior hasta un siguiente cambio en una de estas tres, que en este caso va a ser esta de acá. Entonces Q va a continuar sin cambio hasta acá. A partir de aquí vamos a tener que Z sigue en alto. Mientras sigue en alto va a ser 0. Acá vamos a tener 0, 0. 0, 0, no va a cambiar nada. Entonces la señal Q va a permanecer en alto hasta el siguiente cambio, que es justamente acá. Bueno, acá tenemos un cambio doble de las señales. Y cambia bajo y Z cambia alto. Q va a permanecer constante hasta acá. Acá tenemos que Z está en bajo, Y también está en bajo, pero X está en alto. Entonces acá simplemente vamos a tener que X, como está en alto, acá va a ser 0. Y acá tenemos que Y y Z están en bajo, para lo cual acá sí va a haber un cambio, donde R va a ser 1. Acá vamos a tener R1 y acá también R1. Vamos a borrar esto de acá y vamos a tener eso de ahí. ¿Y qué sucedía cuando teníamos esto? R en 1 y S en 0 en un latch RS. Se tenía que Q se reiniciaba. Q caía a 0. Y va a caer a 0 hasta que se produzca un cambio en una de estas tres entradas de las señales, que es justamente en esta parte de acá. Entonces Q va a valer 0 hasta acá. Bien, luego en el siguiente tiempo vamos a tener que Z está en bajo, Y está en alto y X en alto. Como X y Y están en alto, acá vamos a tener en las salidas 0, 0. 0. Y acá también vamos a tener 0. Como las dos valen 0, entonces Q va a permanecer constante hasta el siguiente cambio de una de estas tres, que es justamente por acá. Entonces Q va a permanecer sin cambio hasta acá. Luego de esta tenemos que Z está en alto. Basta que Z esté en alto. Acá vamos a tener 0, 0, 0.
Entonces Q va a permanecer constante hasta el siguiente cambio de una de estas tres, que va a ser justamente esta de acá. Entonces Q va a permanecer constante hasta acá. Aquí tenemos que Z continúa en alto y acá vamos a seguir teniendo 0, 0. Y eso va a ser justamente hasta que se produzca un cambio, que es por acá. Y bueno, ese cambio, como pueden notar, no va a influir porque Z va a seguir en alto. Entonces, como Z sigue en alto, va a seguir valiendo estos 0, 0. Y el siguiente cambio en una de estas tres señales es esta de acá. Bueno, en este caso van a cambiar dos, como pueden ver, Y y Z. Pero X en esta parte va a permanecer constante. Acá pueden notar que X está en alto. Como está en alto, acá vamos a tener 0. Y acá abajo tenemos Y en 0 y Z en 0. Acá entonces vamos a tener que la salida de este latch va a ser 1. Y lo mismo acá. Bueno, tenemos que copiar esto mismo. Y vamos a tener esa de ahí. Muy bien, vamos a tener R en 1, S en 0. Significa que Q se va a reiniciar. Bueno, ya está Q en 0, va a continuar en 0. Hasta el siguiente cambio de una de estas tres señales. Que en este caso sería esta de acá. Entonces Q va a permanecer en 0 hasta aquí. Después de este cambio tenemos que Z está en bajo, Y en alto y X en alto. Como X ya están en alto, entonces acá directamente vamos a tener 0, 0. Y acá vamos a tener igual a 0. Como están en 0, entonces X va a permanecer constante. Hasta el siguiente cambio, que es justo por acá. Acá lo vamos a graficar el siguiente cambio, que es este de acá. Y por último vamos a tener donde Z está en alto, Y en alto y X en alto. Basta que Z esté en alto y acá vamos a tener 0, 0. Y por lo tanto, la salida Q va a permanecer constante para este último tramo de acá. Bueno, y esta sería la salida Q, la señal de salida. La señal Q, en este caso, para este latch. Y es lo que nos pedían en el problema. Bien, espero que les quede claro este primer ejemplo. Vamos a resolver otros. Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio donde tenemos este problema de acá, que nos piden determinar la salida de la onda Q para este flip-flop JK. Como pueden ver, es un flip-flop asíncrono, ya que tiene las entradas set, o bueno, en este caso preset y clear. Preset lo que hace es establecer Q y clear lo que hace es de alguna manera limpiar el valor de Q, o sea, ponerlo en 0. Muy bien, vamos a graficar primero estas entradas de onda. Vamos a tener la entrada de reloj, que es esta de acá. Y que viene de esta forma, como una onda digital obviamente, con ciclos iguales todos.
en alto. Muy bien, ya tenemos las entradas para este problema. Bueno, las copiamos del problema. Y tenemos que determinar la salida Q. Bien, acá vamos a graficar a nuestro flip-flop. Acá vamos a tener las entradas J, K y la entrada de reloj. Bueno, acá está J, K, la entrada del reloj y la salida Q. Y bueno, la salida negada de Q también. Y acá vamos a tener a la entrada que se activa con un 0. Y este es el preset. Y acá vamos a tener al clear que se activa también con 0, con un pulso 0. Bueno, con una entrada 0 en todo caso. Muy bien, como pueden ver acá en el gráfico, lo estamos copiando del problema. Tenemos que este flip-flop se activa con pulsos negativos. Entonces, lo que vamos a tener acá van a ser pulsos negativos de la señal de reloj, que son estos de acá. Y también tenemos que la entrada JK vale en 1, 1. Acá entonces vamos a tener a J igual a 1, a K igual a 1. Muy bien, podemos también acá representar JK, pero en este caso no va a ser necesario porque todo el tiempo van a valer 1. Muy bien, vamos a definir las líneas de referencia de estos tiempos. Acá vamos a tener uno, acá vamos a tener otro, acá vamos a tener a otro y acá vamos a tener a otro. Muy bien, vamos a tener a la salida Q por acá y vamos a suponer que al principio Q vale 0, ¿de acuerdo? Q va a valer 0 hasta el primer pulso negativo de acá. Pero recuerden que tanto el preset como el clear son asíncronos. Como son asíncronos, significa que en cualquier momento la salida Q puede cambiar en función de las entradas 0 que tengamos acá, tanto en preset como en clear. Recuerden que el 0 activa el preset o el clear también se activa con 0. ¿Y qué es lo que va a ser el preset? Acá vamos a tener al preset. Lo que va a ser el preset va a ser que Q sea igual a 1. Lo va a establecer con el preset. Acá le vamos a poner. Y el clear, bueno, como dijimos al principio, lo que va a hacer es que Q va a valer 0. Muy bien. Entonces acá al principio Q vale 0. Vamos a tener 0 hasta acá. Y vean que en este tramo donde Q vale 0, tanto el clear como el preset están en alto. Como están en alto, no van a tener ningún efecto acá. Pueden revisar también la tabla de verdad para este flip-flop que se muestra en esta parte de acá. Entonces, como están en alto, no van a tener efecto. Q va a ser 0 en esta parte de acá, hasta el siguiente pulso de reloj. En este pulso de reloj, como pueden ver, negativo, donde vemos que el clear y el preset continúan en alto.
Entonces el único cambio que va a haber acá va a ser por este pulso de reloj. Como JK vale en 1, entonces la salida Q tiene que conmutar. Va a cambiar de 0 a 1. Entonces acá va a tener a 1. A 1 hasta que se produzca un cambio en estas señales asíncronas. Veamos que acá hay un cambio, justo acá, donde el clear de alto pasa a bajo. De 1 cambia a 0. Entonces acá podemos ver que con el 0, obviamente, como dijimos, se va a activar esto. Y lo que va a hacer es que Q cambia a 0. Q va a cambiar a 0 acá. Entonces Q va a caer a 0 en esta parte de acá. Esta línea de referencia lo podemos hacer con este color. Bien, Q va a caer a 0 acá. Y va a continuar esto hasta que se produzca otro cambio en estas señales asíncronas o hasta que se produzca un pulso negativo. Como pueden notar, el pulso negativo va a tener efecto solo cuando el clear o el preset estén en alto. Como en este caso el clear continúa en bajo, entonces Q va a continuar en bajo, porque es como si lo estuviera limpiando el valor de Q en todo este momento de acá. Entonces Q va a continuar en bajo hasta que se produzca un cambio en las señales asíncronas, que es justamente acá, donde tenemos que el clear subió a alto. Vemos que el clear subió alto, pero cuando los dos están en alto, porque el preset también está en alto, significa que no van a tener efecto sobre el flip-flop. Muy bien, como no van a tener efecto, entonces Q va a continuar en bajo hasta que se produzca, en este caso, como pueden ver, un pulso negativo. Y aquí sí va a haber un cambio por este pulso negativo, ya que el clear y el preset están en alto. Entonces esto va a continuar en bajo hasta acá. Acá tenemos entonces en este pulso negativo. Y como las entradas JCAT valen 1, entonces Q simplemente aquí va a conmutar. Como pueden ver, acá las dos están en alto, no van a tener efecto. Q va a conmutar. Y va a continuar en alto hasta que se produzca un cambio en las señales asíncronas. Y es justamente acá donde tenemos ese cambio. Entonces Q va a permanecer en alto justo hasta este cambio de acá. Y acá podemos dibujar esta línea de referencia, que es esta de acá. El clear pasa de alto a bajo, entonces se va a activar el clear y Q va a estar en bajo acá. Y va a permanecer en bajo hasta que se produzca un cambio en estas señales de acá, asíncronas. Y es justamente acá. El clear sube de bajo a alto. Como las dos van a estar en alto, entonces no van a tener ningún efecto en el flip-flop. Q va a continuar en bajo hasta este punto de acá, donde tenemos que el preset de 1 cambia a 0. Si el preset cambia a 0, significa que se va a activar. Y si se activa, Q va a valer 1, como vemos acá. Entonces Q, en esta parte de acá, se va a establecer, va a valer 1. Y va a valer 1 hasta el siguiente cambio, que es justo acá, un poco antes del pulso negativo. Vemos que el preset va de 0 a 1. Como va de 0 a 1, entonces significa que no va a tener un cambio el flip-flop por el lado del preset.
Y tampoco va a tener un cambio por el lado del preset, ya que está en alto también. Entonces Q va a permanecer en alto justo hasta el pulso negativo del reloj, que es este de acá. Bien, en el pulso negativo entonces, como pueden ver, tanto el clear como el preset están en alto. Entonces simplemente acá el flip-flop va a cambiar, va a conmutar en este caso por el pulso negativo. Q va a cambiar de 1 a 0. Y como pueden ver acá, va a permanecer en 0 porque no hay otro pulso negativo del reloj o no hay otro cambio en las señales asíncronas. Y esta sería la salida Q para este flip-flop. Muy bien, como pueden ver, este flip-flop JK es asíncrono. Y al tener estas señales asíncronas, lo que va a hacer primero es tomar en cuenta estas señales de acá asíncronas antes de una señal de activación del reloj. Muy bien, espero que les quede claro este ejemplo. Vamos a ver otros. En el ejemplo anterior vimos a este flip-flop que tenía señales de entrada asíncronas. Bien, podemos explicar cómo funciona este flip-flop, pero desde una perspectiva de su circuito interno. Bien, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener acá el flip-flop, a este mismo de acá. Bueno, a este, pero sin las señales asíncronas, que era este de acá, donde teníamos a la entrada J, K y las salidas Q y no Q. Y acá teníamos a la entrada del reloj. Muy bien, ¿qué teníamos acá? Teníamos, por ejemplo, otra señal J, no la misma que esta. J' le vamos a poner. Y K también, distinto a esta. Teníamos que para una entrada J' igual a 1, queremos que la salida Q se establezca. Y lo mismo acá, para una entrada K igual a 1, queremos que Q se reinicie. Pero tanto la entrada J' como la entrada K' deben ser activadas por una señal de reloj, que es justamente esta que tenemos acá. Esta señal de reloj va a activar tanto a la entrada J' y tanto a K'. Muy bien. Entonces esta señal de reloj las va a activar y dependiendo de lo que valga J, va a activarse la J de este flip-flop. Y lo mismo va a suceder acá. Todo esto de acá es el circuito interno para un flip-flop síncrono. Porque noten que no tenemos acá las señales del preset y del clear, que son estas de acá. Ok, entonces acá, si quisiéramos que este flip-flop sea asíncrono, tendríamos a las señales del preset y acá tendríamos al clear. Estas señales de preset y clear, como son asíncronas, lo que va a suceder es que van a tener un efecto, bueno, van a ser un efecto al flip-flop obviamente, pero van a tener una mayor prioridad que estas entradas de acá. En otras palabras, este flip-flop primero va a tomar en cuenta las entradas preset y clear. Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer
es modificar estas salidas de acá para que este flip-flop tome en cuenta primero o de forma primordial a estas entradas de acá, al preset y clear. Vamos a tener entonces lo siguiente. Que va a venir por acá. Y acá vamos a tener a un OR. Y este OR va a ser el que va a activar a la entrada J de este flip-flop. Y la salida de este AND va a ser la entrada para este OR. Como pueden notar acá, si el preset toma el valor de 1, lo que va a pasar es que J va a valer 1, indirectamente del valor que tenga la salida de este AND. Con preset igual a 1, lo que hacíamos era entonces establecer el valor de Q, llevarlo a 1. Y va a ser exactamente lo mismo acá. Vamos a tener al OR. Lo vamos a graficar un poco más entendible para que se parezca a un OR. Y va a ser lo mismo, va a tomar como entradas al clear y a la salida de este AND. Y va a conectarse obviamente a la entrada K. Y va a ser lo mismo, si el clear vale 1, la salida de este OR va a ser 1 y K va a valer 1. Y con K igual a 1, Q se reiniciaba. Q caía a 0. Noten que acá también si clear vale 1, indirectamente no va a importar el valor de la salida de este AND. Indirectamente vamos a tener acá en la salida de este OR 1. Pero, según este gráfico de acá de este flip-flop asíncrono, tenemos que tanto el preset y el clear se activan con una negación, se activan con 0. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es simplemente negar estas dos entradas de acá. Acá tenemos que agregar la compuerta de la negación en ambas, tanto esta como esta. Y le tenemos que agregar la negación en ambas. Ahora se van a activar con 0, tanto el preset y el clear. Y acá va a ser lo mismo. Acá pueden notar que la entrada del reloj se activa con 1. Bueno, activa con 1 a la entrada JK. Pero si tuviéramos pulsos negativos, como en el gráfico de acá, seríamos lo contrario acá, negar esto. Y tendríamos la entrada con pulsos negativos. Se activaría esto con 0. Bien, espero que les quede claro cómo es el circuito interno de un flip-flop asíncrono.